Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Buenas noches, amigos, familia, hermanos. Espero que estén bien. Hoy quería seguir con el tema del miércoles pasado y empezar con un estudio profundo de Daniel y Apocalipsis que tiene que ver con las 70 semanas. Habíamos visto de que el enemigo a través de las sociedades secretas se ha encargado de desviar la palabra de Dios. Y vimos que en el Concilio de Trento, en medio de la Reforma Protestante, se levantaron los jesuitas y empezaron a inventar, a desviar las interpretaciones que estaban llevando a cabo los reformadores, que tenía que ver con el libro de Daniel. Habíamos dicho de que Daniel es un libro profético y que en este tiempo nos lleva a entender Apocalipsis. Si yo no entiendo Daniel, no puedo entender Apocalipsis. Así que, lógicamente que el enemigo se tenía que meter con el libro profético, con Daniel, y tenía que contrarrestar la interpretación histórica, la línea de tiempo, para salvar al anticristo, ¿no? A la Iglesia Católica Romana, para desviar a quien apuntaba el cuerno pequeño, que tiene que ver con Daniel capítulo 7. Vimos que nació el preterismo, que tiene que ver con Luis de Alcázar, inventando de que las profecías se cumplieron en el pasado. Después surgió el futurismo con Francisco Rivera, que inventó lo del futurismo, ¿no? Que tiene que ver con las profecías de que en el tiempo del fin se van a cumplir. Algo incierto, ¿no? Sin seguir una línea. Y también vimos de que la única iglesia en este tiempo que se ha levantado para seguir la línea que siguieron los reformadores
con los profetas, ¿no? Con la palabra de Dios, es la iglesia adventista. No hay otra interpretación que tenga la forma de interpretar como la iglesia adventista. Por eso la iglesia adventista es la iglesia que tiene el mensaje, que tiene la verdad. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con las 70 semanas de Daniel, ¿no? Que tiene que ver con el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y vamos a empezar a ver por qué es importante, ¿no? Las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, porque comienza el inicio profético que va a terminar este evento, ¿no? De las 70 semanas, con la destrucción de la nación judía. Y por supuesto que las 70 semanas vienen, digamos, de la profecía de Daniel 8, que tiene que ver con la visión de las 2300, los 2300 días, ¿no? La profecía donde nace la iglesia adventista, de 1844. Pero, ¿por qué es tan importante las 70 semanas? Porque tenemos que ver el inicio, cómo comienza esta profecía, y nos va a llevar a dónde termina, ¿no? Que esa es la clave. Daniel viene de no entender una visión del capítulo 8, que como dije, tiene que ver con la visión de las 2300 tardes y mañanas, que tiene que ver con la purificación del santuario, que tiene que ver con el nacimiento adventista, el movimiento adventista, que tiene el mensaje para este tiempo. Y Daniel estaba tan angustiado que hace una oración, no por él, sino por su pueblo, ¿no? Y así como tiene que estar hoy en día el pueblo de Dios, orando por el prójimo, por las abominaciones que hay. Estaba afligido Daniel. En el versículo 20, ¿no? En Daniel 9, comienza la profecía de las 70 semanas. Luego de la oración, dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Así que aparece el ángel Gabriel, ¿no? Para explicarle la visión. Antes quiero leer una cita de la sierva del Señor, donde dice, Daniel no proclama su propia fidelidad ante el Señor. O sea, fíjense, ¿no? Que Daniel, por él no estaba preocupado, aunque él se considera un pecador, como tiene que ser, ¿no? Pero él, digamos, estaba preocupado por su pueblo. En lugar de pretender ser puro y santo, este honrado profeta se identifica humildemente con el Israel verdaderamente pecaminoso. La sabiduría que Dios le había impartido era tan superior a la sabiduría de los grandes hombres del mundo, como la luz del sol que brilla en los cielos al mediodía es más brillante que la más débil estrella. Y sin embargo, ponderad la oración que sale de los labios de este hombre, tan altamente favorecido del cielo, con profunda humillación, con lágrimas y una entrega de corazón, ruega por sí mismo y por su pueblo, abre su alma delante de Dios, confesando su propia falta de mérito y reconociendo la grandeza y la majestad del Señor, ¿no? Me gustó esta cita de cómo define a Daniel, ¿no? Humilde, preocupado por su pueblo y sentirse partícipe del pecado, ¿no? Él no se creía un santo, él no se creía puro. Él se sentía un pecador así como estaba el pueblo. Y él estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Así que
Entonces aparece el ángel Gabriel para explicarle la visión de lo que no había entendido, ¿no? Y le empieza a explicar de lo que no había entendido del capítulo 8, Daniel capítulo 8. Y comienza diciendo, 70 semanas están determinadas, y la palabra determinadas se traduce como cortadas. Es decir, ¿cortadas de dónde? Cortadas de la profecía anterior, ¿no? Del periodo largo que tenía que ver con los 2300 días. Por eso están cortadas las 70 semanas. Es decir, esas 70 semanas proceden de la profecía de los 2300 días. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta es la profecía, ¿no? Le está avisando el ángel Gabriel de que iba a haber 2 buenas noticias, ¿no? ¿Cuáles eran las 2 buenas noticias que estaba recibiendo en este momento? Bueno, la primera buena noticia que estaba recibiendo tenía que ver con que iban a volver a la ciudad, iban a volver a Jerusalén, se iba a reconstruir la ciudad, se iban a volver a reconstruir el templo, iban a volver a tener ese lugar de adoración, esa unidad que tenía el pueblo judío, ¿no? Que se había perdido con el exilio a Babilonia, con la captura de Babilonia. Pero ahora tenía esta buena noticia, que había una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y la otra buena noticia tiene que ver con que después de esa restauración, después de esa orden, habrá un tiempo profético exactamente definido, 69 semanas, dice. ¿Para qué? Para que se manifieste el Mesías, para que se manifieste el Hijo de Dios, Cristo. Esas eran las 2 buenas noticias que estaba recibiendo el profeta Daniel. Ahora, sigue diciendo, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, lamentablemente que después de estas 2 buenas noticias que Daniel estaba contemplando, le llegan 2 noticias devastadoras, 2 noticias tristes. Quiero que nos pongamos un minuto en el lugar de Daniel. Imagínense recibir esta visión, esta explicación. Primero le dice estas 2 buenas noticias, pero de pronto le dice que el Mesías iba a ser asesinado. Es un golpe duro, ¿no? Es un golpe duro de emociones, ¿no? Y sensaciones. ¿Cuáles eran esas 2 malas noticias que Daniel estaba contemplando en este momento? Tenía que ver con la muerte de Cristo, con la crucifixión. Tenía que ver de que primero recibía la buena noticia de que estaba esperando el Mesías, pero ahora se encuentra con que le iban a quitar la vida, ¿no? Un golpe duro, una noticia mala, triste. Y la otra noticia tiene que ver con que después del asesinato del Mesías, tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Es decir, después de que lo asesinaran al Mesías, iba a venir la destrucción de Jerusalén, ¿no?
Y finalmente Gabriel le describe a Daniel la última de las 70 semanas. Dice en el versículo 27, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora les quiero leer una cita de la sierva del Señor, ¿no? Qué importante que es todo esto. Considerar las circunstancias de la nación judía cuando fueron dadas las profecías de Daniel. Escuchen, hermanos, fíjense qué importante que es esto. Dice, considerar las circunstancias de la nación judía, dice. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Hermano, escuchen esto lo que está diciendo la sierva del Señor. Dice, estudiad el Apocalipsis. ¿Pero cómo? ¿Solo? No. En relación con Daniel, porque dice que la historia se volverá a repetir en este tiempo. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los adventistas del séptimo día. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, con toda la luz que tiene la iglesia adventista, ¿no? En este tiempo, el cuarto grupo. ¿Se acuerdan que el viernes vimos cómo los grupos, los obreros de la viña, tienen que predicar el mensaje en debido tiempo? Hoy nos toca a nosotros, los adventistas, con las ventajas religiosas, dice, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. ¿Cómo que despierta a las iglesias? Quiere decir que si hay que dar un mensaje para que se despierte, quiere decir que las iglesias, ¿cómo están? Están dormidas. Por eso hay que darse un mensaje, ¿para qué? Para que se despierte, ¿no? De este sueño espiritual. Sigue diciendo, ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz no solo a nuestro pueblo, porque no es solamente el mensaje para los adventistas, sino a todo el mundo. Este mensaje es mundial, no solamente que se quede en la iglesia. No, hay que exponerlo y hay que predicarlo. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. Qué importante, hermanos, es que presentar la luz con más claridad. Los libros de Daniel y Apocalipsis, empezar a estudiarlo. Si yo todavía no comprendo, no entiendo Daniel y Apocalipsis, quiere decir que todavía no soy adventista del séptimo día, porque es el nacimiento adventista, es el mensaje adventista. ¿Ok? Había hecho un cuadrado, ¿no? Un cuadro, un mapa conceptual, una tabla profética, que no la voy a explicar ahora, pero lo voy a repetir todos los miércoles, porque vamos a ir agregando cosas a esta tabla, que tiene que ver con las 70 semanas y los 490 años, que significa 70 semanas son 490 años. Y son los eventos, digamos, que marcan en los años, ¿no? Dentro de las 70 semanas, los eventos sucesivos que ocurrieron para esta profecía, ¿no? Que tiene que ver con la orden de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que significa que confirma el pacto con muchos, que tiene que ver con la semana que tiene que ver con Cristo, y cuando el Mesías es muerto, que cesa el sacrificio y la ofrenda, y luego la destrucción de Jerusalén y del santuario. El miércoles que viene vamos a poner los años para que se entienda mejor, pero es una tabla para que empecemos más o menos a empezar a entenderla, ¿no? ¿Por qué 7 semanas son 49 años? 62 semanas son 434 años y una semana son 7 años. Tiene que ver con la interpretación profética del día por año, que ya lo vamos a empezar a ver. Ahora, lo importante de todo esto es lo siguiente, para comenzar, ¿no? Esta orden de reconstrucción, esta visión que se le da, lo primero que es la orden para edificar de vuelta Jerusalén y el santuario,
la clave de todo esto es cuándo comienza este hecho profético. Porque si nosotros empezamos a saber cuándo comienza, vamos a saber cuándo termina el periodo largo y las 70 semanas, porque van de la mano. ¿Se acuerdan que las 70 semanas están cortadas dentro del periodo profético que tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8? Así que tenemos que saber cuándo comienza la reconstrucción. Fueron 3 órdenes que se da. Son 3 órdenes que se da de reedificar. Y tenemos que saber cuál de las 3 órdenes son las que se cuentan en el periodo bíblico, en el periodo profético. La primera es la orden que fue dada por ¿quién? Por Ciro, el persa, en el año 537. ¿Dónde encontramos eso? En Esdras capítulo 1. Vamos a leer un poquito nomás, no voy a leer todos los versículos, pero en Esdras capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, dice que en el primer año de Ciro, dice rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová, anunciada por boca de Jeremías, Daniel estudiaba Jeremías, y nosotros tenemos que estudiar a Daniel, y luego Apocalipsis. Pero Daniel era un estudioso de las profecías de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que lo edifique en una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense, ¿no? Ahí tenemos el primer decreto que tiene que ver con la primera orden que se da. Ahora, vamos a ver si acá comienza el inicio profético o comienza en el segundo o el tercero. La segunda orden para la reconstrucción de Jerusalén tiene que ver con Darío I, en el año 519. ¿Y por qué se da de vuelta, digamos, si ya se había dado, ¿no? La orden ya se había dado, pero ¿por qué ahora se da de vuelta un decreto para confirmar, digamos, el primer decreto? Porque lo que hace es confirmar el primero, pero es la segunda orden. Había una fuerte oposición, una fuerte oposición dentro del reino, que todavía no estaba concluida para que pueda ir a reconstruir Jerusalén. Entonces Darío I da el decreto de vuelta, confirmando el primer decreto del de Ciro, para que ahora sí pueda llevar a cabo la reconstrucción. Ahora, en Esdras 6, en Esdras capítulo 6, tenemos la orden. Dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Fíjense, ¿no? Darío tuvo que ir a buscar el decreto de Ciro. La orden de Ciro, ¿para qué? Para volver a confirmar. Y dice: y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Y luego sigue describiendo cómo tenían que edificar el templo. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Como en Esdras 6 está la orden, digamos, de que tenía que buscar el rey Darío para seguir confirmando la reestructuración de Jerusalén y el templo. Ahora, la tercera orden, la última orden, ¿no? La tercera orden tiene que ver con el rey Artajerjes, que se da en el año 457. Fíjense cuánta diferencia, ¿no? Cuánta diferencia de tiempo.
¿Dónde encontramos esta tercera orden? Esta es la última orden. Vimos que la primera orden no se llevó a cabo, porque tenía que haber una segunda orden. Y la segunda orden tampoco se llevó a cabo, así que tiene que ver con la tercera orden, la última y definitiva, que se lleva a cabo, por fin, la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. En Esdras 7, del versículo 11 al 26, dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito, en la ley del Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que logres reunir en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes entreguen voluntariamente para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense cómo le estaba otorgando todo lo que tenía que ver con el santuario, ¿no? Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Es decir, el rey Artajerjes le estaba devolviendo todo lo que Nabucodonosor había sacado. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho puntualmente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? A vosotros os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Fíjense que hasta el rey lo liberó, digamos, de pagar impuestos. O sea, le había liberado que no pague tributos, contribuciones, porque todos los imperios, digamos, todas las ciudades tenían que pagar tributos al imperio que dominaba. Pero en este caso, el rey lo libera de algún tributo, de alguna contribución. Dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, enséñaselas. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, será castigado rigurosamente, ya sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Qué interesante, ¿no? De que gracias a esta tercera orden que da, se lo libera de los impuestos y también, porque es importante esta tercera orden, ¿por qué? Porque ahora el pueblo judío tenía de vuelta su autoridad religiosa y civil, y ahora podían llevar a cabo con plena autoridad a los gobernadores, a los jueces, a los sacerdotes, y ahora podían hacer de nuevo una nueva nación, volvían a ser nación. Por eso es importante entender la tercera orden, se le da todo ahora. Ahora tiene toda la autoridad de vuelta la nación como pueblo de Dios, vuelve a ser una vez nación. Así que para terminar, hermanos,
este estudio de hoy, que ojalá que sea de bendición, porque todos los miércoles vamos a ir avanzando. Termino con esta cita de la sierva del Señor, que es muy importante para este tiempo. Dice la sierva del Señor: hermanos, el Señor nos llama a colaborar en su obra. Desea que pongamos nuestros intereses en su causa, como lo hizo Daniel. Deberíamos recibir grandes beneficios del estudio del libro de Daniel en relación con el Apocalipsis. Daniel estudió las profecías. Adventistas, tenemos que estudiar las profecías, tenemos que estudiar nuestro nacimiento. Para eso existimos. Somos una iglesia profética. Así como Daniel estudió las profecías, nosotros nos corresponde estudiar las profecías para este tiempo. Dice, procuró con fervor comprender su significado. Oró y ayunó pidiendo luz celestial. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Orar y ayunar pidiendo luz celestial. Y la gloria de Dios le fue revelada en una medida aún mayor de la que podía soportar. Nosotros también necesitamos la iluminación divina. Dios nos ha llamado a dar el último mensaje de advertencia al mundo. Se oirán voces por todas partes para desviar la atención del pueblo de Dios con nuevas teorías. Es decir, se va a desviar Daniel y Apocalipsis. No quiere que se comprenda Lucifer. Si el pueblo de Dios comprende Daniel y Apocalipsis, se prepara para dar el mensaje. Pero acá dice que se van a escuchar nuevas teorías y se va a desviar la atención del mensaje para este tiempo, que tiene que ver con Daniel y Apocalipsis. Sigue diciendo, necesitamos dar a la trompeta un sonido certero. No nos damos cuenta, dice la sierva del Señor, no nos damos cuenta de lo que nos espera. Si estudiáramos los libros de Daniel y el Apocalipsis con ferviente oración, comprenderíamos mejor los peligros de los últimos días y estaríamos mejor preparados para la obra que nos espera. Hermanos, escuchen esto. Dice que si estudiáramos los libros de Daniel y Apocalipsis con ferviente oración, vamos a comprender más y vamos a estar preparados. ¿Para qué? Para la obra. Para la obra, por eso somos obreros de la viña del Señor, que somos el cuarto grupo. Recuerden que hay un grupo que viene después, pero ¿quién le va a comunicar a ese grupo el mensaje? El remanente adventista. Por eso nos tenemos que preparar, hermanos, para estudiar estos mensajes, para este tiempo. Estaríamos preparados para unirnos a Cristo, o sea, lo que Daniel Apocalipsis hace, dice que nos prepara para unirnos a Cristo y trabajar en su nombre. Amén. Así que ojalá, hermanos, que este estudio nos empiece a comprender, a que sepamos que el Señor nos necesita porque queremos ser colaboradores en su obra y que nos va a capacitar, dice que para unirnos al Señor y poder predicar el Evangelio y que venga el fin. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno y que ojalá que haya servido y que estudiemos estos capítulos de Esdras, porque vamos a seguir ahora estudiando el miércoles que viene cómo, digamos, se interpreta correctamente el día por año, ¿no? Y cómo desviaron la interpretación para que no entendamos el libro de Apocalipsis, todos los eventos finales, los eventos presentes y los eventos finales. Hermanos, buenas noches y que Dios los bendiga.